grabar. Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar de estadística, bioestadística. Bioestadística porque la estadística puede ser geoestadística, puede ser estadística para economía, etc. Nosotros lo llamaremos bioestadística porque la usamos para resolver problemas biológicos. Entonces, la bioestadística le pongo como parte 1, tienen siempre un diseño de la investigación, porque no hay un mal diseño que, o sea, no hay un análisis estadístico, puede no haber que arregle un diseño mal hecho. Entonces ustedes tienen que saber si van a usar animales, qué animales, cuántos, si van a hacer mediciones en animales distintos, en el mismo animal en lo posible. Todo eso vamos a ir hablando un poco, dando una visión un poco de eso durante la cursada. Que no sé por qué. Bueno, después ponemos como estadística descriptiva análisis exploratorio algo que vamos a empezar a ver en el capítulo que se llama estimación puntual. Ahí vamos a ver análisis exploratorio, y es muy interesante, vamos a ver gráficos, etc. Eso lo vamos a ver después, que es el, no sé si, capítulo 4. Después, la parte más interesante para ustedes, que se llamará inferencia estadística. Entonces, la descriptiva, la inferencia, la vamos a tratar de ubicar acá, en este cuadro que les voy a poner. El cuadro dice objetivo de la bioestadística. El objetivo es obtener conclusiones biológicas para una población a partir de datos de una muestra, porque uno la población no la puede tener acceso a toda una población. Entonces uno se tiene que imaginar una población de individuos sobre la cual le mide variables, variable o variables. Variable la vamos a definir formalmente en el capítulo que viene de variable aleatoria. Variables. Si uno a toda una población le pudiera medir una variable es el color de ojos, es la cantidad de hijos que tiene, es qué valor de glucemia tiene, cualquier cosa que se les ocurra, el peso o la altura. Si uno se imagina que pudiera medir en toda una población, tendría una población de observaciones. Pero como no podemos acceder a toda la población, tendremos que recurrir a una muestra, y la muestra la llamamos de tamaño n. Si a esa muestra le medimos variables, tendremos una muestra de observaciones, de datos, n datos. Y esa muestra está constituida por unidades experimentales. Cada unidad experimental es la mínima porción sobre la que se hace una medición. Si a esa unidad experimental le medimos la variable, tendremos observación individual. Ahora bien, lo que hablamos de estadística descriptiva yace acá, en la observación individual o en la muestra. Ya vamos a aprender a describir muestras, vamos a calcular estadísticos, todo lo que vamos a hacer está en este esquema. En el capítulo 4 vemos una estadística descriptiva de las muestras que vamos a usar. Y después, lo más interesante es hacer inferencia. Sacar conclusiones sobre parámetros que también definiremos de una población a partir de datos de una muestra es en realidad lo que nos va a interesar. Entonces uno acaba por decir, puedo afirmar que la media poblacional de esta variable es mayor que tanto, con una probabilidad de equivocarme menor que tanto. Y después vamos a sacar conclusiones biológicas. A partir de los datos, de los números, de los parámetros, sacaremos conclusiones biológicas. La conclusión biológica puede ser, se seguirá ensayando sobre esa droga porque en los estudios se demostró tener propiedades de disminuir la glucemia, o de disminuir el tenor de virus, SARS-CoV, etc. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando les pongo estos en azul, son capturas de pantalla del PDF que ustedes ya tienen. En la diapositiva 5 dice que la bioestadística proporcionará métodos que permiten generalizar y evaluar la magnitud del error que cometemos al efectuar esas generalizaciones. Yo les subrayé acá la magnitud del error, no porque el error sea un error o que me equivoqué, sino porque el error es esa medida de variabilidad que tienen todas las mediciones biológicas. Entonces, la clave de la bioestadística es evaluar esa magnitud del error, cuantificar ese error, esa variación de los datos. Para evaluar la magnitud del error de medición necesitaremos calcular probabilidades, porque uno dirá, afirmo esto con una probabilidad de equivocarme más chica que tanto. Y entonces por eso el primer capítulo se llama probabilidades. Porque vamos a aprender, tenemos todo para aprender a cuantificar probabilidades. No sé cómo hacer para que se me vaya esto. Bueno. A ver. Bueno. No sé cómo hacer para que se me vaya esa cosa.
Entonces vamos a empezar con un ejemplo para ilustrar. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para que se me vaya? Hagan una cosa, no escriban chats por un rato. Del práctico de 16 a 18, después fíjense. Por un ratito no escriban chats, así no me tapa nada lo que se ve. Vamos a empezar un ejemplo para ilustrar a partir de la diapositiva 9. La diapositiva 9 les habla de experimento aleatorio. Entonces la diapositiva 9 dice esto. Un experimento aleatorio se caracteriza porque es posible repetirlo indefinidamente bajo las mismas condiciones. El resultado de una repetición no se puede predecir, pero conozco el conjunto de todos los posibles resultados. Y si lo repito gran número de veces, cada resultado aparece en una proporción definida, o sea, hay una cierta regularidad en los resultados. O sea, yo sé que un individuo, no sé si cuando lo peso, qué peso va a tener, pero sé que no puede pesar, no sé, a lo mejor menos de 15 ni más de 200, por ejemplo. Entonces, el experimento más simple que podemos hacer y el más fácil para desarrollar es tirar un dado y observar el número en la cara superior. Entonces, uno sabe cuáles son los resultados posibles. No sabemos qué va a pasar cuando lo tiremos, pero sé todos los posibles resultados. Por supuesto que todos los resultados posibles son los 6 números de la cara del dado. Entonces, vamos a definir espacio de resultados. El espacio de resultados dice, llamamos espacio de resultados o espacio muestral asociado a un experimento aleatorio al conjunto formado por todos los posibles resultados. A este lo denominamos S. Y nuestro espacio de resultados cuando tiramos un dado son las 6 posibilidades, los 6 números que pueden salir. Lo llamamos con nomenclatura de conjuntos. Letra mayúscula S igual una llave, y en la llave tenemos todos los resultados posibles del 1 hasta 6. ¿Ok? Nuestro experimento aleatorio está constituido por 6 sucesos elementales. Vamos a definir sucesos en el espacio de resultados. ¿Qué es un suceso? Un suceso es un experimento, dado un experimento, llamamos un suceso a un subconjunto del espacio muestral. Entonces, son 6 sucesos elementales, porque cada suceso elemental es el que tiene un solo elemento. Entonces, un suceso elemental es el 1, el que ocurre cuando sale 1 y así sucesivamente. Entonces vamos a definir determinados sucesos. Por ejemplo, el suceso es que sale un número menor o igual que 4. Entonces, nuestro espacio de resultados para ese suceso, o sea, nuestros casos, van a estar constituidos por el 1, 2, 3 y 4. Fíjense que dice menor o igual que 4. Entonces el 4 también está incluido. Si dijera menor que 4, serían el 1, el 2 y el 3 nada más. Bien. B sale un número par, o sea que B estará constituido por los elementos, sucesos elementales 2, 4 y 6. C, decime Andrea. ¿Vos querés decir algo? Si alguien pregunta algo, ponga el micrófono. C sale un número par menor que 6. Pares menores que 6 son el 2 y el 4. Fíjense que no dice menor igual que 6. Menor estricto que 6. El 6 no está incluido. 2 y 4. ¿Qué es un suceso cierto? Es el que ocurre siempre. Por ejemplo, un suceso cierto en este ejemplo es que salga un número natural entre el 1 y el 6. Son todos estos. Natural entre el 1 y el 6. ¿Cuál es un suceso imposible? El que no ocurre nunca. Por ejemplo, que salga el 9. Obviamente es el que no ocurre nunca en este experimento. Dados dos sucesos A y B, decimos que el suceso A está contenido en el B, sí y solo sí. Cada vez que ocurre A, también ocurre B. Y lo indicamos A incluido en B. ¿Se acuerdan? Nomenclatura de conjuntos. Esta U acostada es incluido en B. Fíjense. C está incluido en B. Y C también está incluido en A. ¿Qué quiere decir? Porque los elementos de C están en A, el 2 y el 4, y los elementos de C están en B también, el 2 y el 4. Entonces, si ocurre C, o sea, si sale un 2 o un 4, también ocurre A y también ocurre B. ¿Ven? Si cada vez que ocurre A, también ocurre B. Cada vez que ocurre C, o que salga el 2 o el 4, está ocurriendo A, alguno de los elementos de A, y está ocurriendo B, alguno de los elementos de B. ¿Ok? Bueno. Esperen, acá. Esto lo tiene en la diapositiva 13, incluido. Llamamos suceso complementario de A al suceso que ocurre si y solo si no ocurre A. Entonces, si A era 1, 2, 3, 4,
¿Qué pasa si no ocurre A? Sale alguno de los que no están incluidos en el A, o sea, 5 o 6. A' es 5 y 6. ¿Quién es B'? Todos los que no están en B. 1, 3 y 5. Si B eran los pares, B' serán los impares. ¿Y quién es C'? Todos los que ocurren si no ocurre C. Todos menos el 2 y el 4. 1, 3, 5 y 6. ¿Ok? Bien. Dados dos sucesos A y B, llamamos unión al que ocurre sí y solo sí ocurre A o B. Lo indicamos A con esta U para arriba. A unión B. Fíjense. Si ocurre A o ocurre otro. ¿Qué quiere decir? Para construir un suceso unión tenemos que ir, vamos al A y al B. Vamos siguiendo todos los elementos. ¿A unión B tiene el 1? Sí, o sea, va a tener en principio todos los elementos de A y todos los elementos de B, porque se ocurre alguno de los dos. Pero si alguno está repetido, lo escribimos una sola vez. Entonces, A unión B tiene el 1 porque está en A. Tiene el 2 porque está en A y está en B, pero lo escribimos una sola vez. Tiene el 3 porque está en A. Tiene el 4 porque está en A y en B, lo escribimos una sola vez, y tiene el 6 porque está en B. Entonces, A unión B son todos los elementos comunes a A y a B. ¿Quién es A unión C? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y quién es B unión C? El 2, el 4 y el 6. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Cuando dice diapo, los remito a la diapositiva del PDF. Propiedades de la unión. Si yo hago A unión A', tengo el espacio de resultados, lo cual es totalmente lógico, porque si el complementario ocurría, si no ocurría A, cuando los junto, tengo todo el espacio de resultados, recupero todo el S, fíjense. Perdón, profe. Sí, Delcy Noelia. Una chica en el chat preguntó, un chico, perdón, si los sucesos elementales serían A, B y C, entonces. Yo tampoco comprendí muy bien eso. Suceso elemental es el que tiene un solo elemento. S tiene 6 sucesos elementales. A tiene 4 sucesos elementales. B tiene 3, Okay. C tiene 2. ¿Está bien? O sea, cada unidad, cada posible valor que puede tomar. Claro, cada resultado distinto es un suceso elemental, que tiene un solo elemento. O sea, A' está constituido por 2 sucesos elementales, B' por 3, C' por 4, y así sucesivamente. ¿Está? Genial, gracias. Bien, entonces si hago un conjunto unión su complementario, obtengo el espacio de resultados, obviamente, porque si al ocurrir uno no ocurría el otro, cuando lo junto recupero el espacio de resultados. Si hago A unión el espacio de resultados, tengo el espacio de resultados, lógico, fíjense, A unión S. Admito a alguien. Hago A unión S. El 1 va porque está en los dos. El 2 va, el 3 va, el 4 va, y el 5 y el 6 va porque están en S y no en A. O sea, si hago A unión S, recupero el S completo, el S como espacio de resultados, ¿no? Si hago A unión vacío, ¿qué es vacío? Es un suceso que no tiene elementos. O sea, el vacío, el conjunto vacío sería el que ocurre si yo digo sale el número 9. Ese suceso es vacío, porque no tiene ningún elemento, porque el 9 no está dentro del espacio de resultados. O sea que si hago A unión vacío, por supuesto, recupero el A. Y fíjense que si C, acá lo puse con C en vez de A y con B, porque lo tenemos acá. C está incluido en A, ¿ok? Si yo hago C unión A, recuperé el A completo. Fíjense, C era 2 y 4. Si hago C unión A, tengo el 1 porque está en A, el 2 porque está en los dos, el 3 porque está en A, el 4 porque está en los dos. O sea que recuperé el A. Recuperé al que incluye. ¿Está bien? Cuando hago la unión, recupero al que incluye, al suceso que está incluido. ¿Se entiende? Bien. Escribo acá de nuevo todos nuestros mismos conjuntos con sus complementarios y lo que definimos. Otra operación entre sucesos, que es operación entre conjuntos, porque el suceso es un conjunto, un subconjunto, es la intersección. Suceso de intersección ocurre si solo sí ocurren los dos simultáneamente, A y B. O sea que tienen los sucesos que son comunes a los dos, los que ocurren cuando ocurren simultáneamente. Y lo indicamos con esta U invertida, A intersección B. ¿Está bien? Entonces miremos.
Si yo hago A intersección A', por supuesto que es vacío, porque A' lo habíamos definido como el que ocurría si no ocurre A, o sea que su intersección es vacío, no tiene ningún elemento en común. Si hago A intersección S, recupero el A, porque fíjense, este es el A. ¿Cuál es la intersección con el S? Los que son comunes a los dos. El 1 está porque está en los dos, el 2 está porque está en los dos, el 3 porque está en los dos, el 4 porque está en los dos, y el 5 y el 6 no están porque solo están en el espacio resultados. Entonces, si yo hago la intersección entre los dos, recuperé el conjunto A. ¿Bien? Si hago A intersección vacío, obviamente no tiene ninguna intersección, también es un conjunto vacío. A con intersección la nada es la nada misma. Y si A está incluido en B, A intersección B recupera A. Fíjense, C está incluido en A, ¿se acuerdan, no? Porque C es 2 y 4, y el 2 y 4 estaban en A. Pero A tenía otros que no estaban en C. Entonces C está incluido en A. Si yo hago C intersección A, fíjense, C intersección A, ¿cuáles son los comunes? Son el 2 y son el 4. El 1 y el 3 no van porque en la intersección no están, porque no están en el C. Entonces, ¿a quién recuperé? ¿Quién me dio como resultado? El C. Entonces, cuando tengo dos sucesos, uno incluido en el otro, hago la intersección, recupero el que está contenido. Si hago la unión, recupero el continente, el que contiene al otro. ¿Se entendió la diferencia? Uno suma Profe, todo. Sí, decime. una pregunta. No entendí en la diapo 18 el primero, el de A intersección con A', porque da Fíjate, vacío. claro. ¿Qué habíamos dicho que era el complementario? El complementario es el que ocurría si no ocurría A. Entonces, si vos querés sucesos comunes, elementos comunes, no va a haber ninguno, porque A' ocurre si no ocurre A. Así que por Claro, definición de lo sí, que es sí. complementario, no van a tener ningún elemento común, la intersección es vacía. ¿Está bien? Ah, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, esperen, paro porque cuando alguien está entrando. Diapositiva 9 dice que dos sucesos son mutuamente excluyentes si no tienen elementos comunes. ¿Ok? Entonces, si no hay elementos comunes, se dice que son mutuamente excluyentes. Porque, ¿qué quiere decir? O ocurre uno o ocurre el otro. El A y el A', por supuesto, son mutuamente excluyentes, pues si ocurre A, no ocurre A'. A intersección A' es vacío, como decía acá, porque A y A' son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, una propiedad más, dado que definimos mutuamente excluyentes para el espacio de resultados. El espacio de resultados está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes. O sea, este tiene 6 unidades que por supuesto son mutuamente excluyentes, porque si salió el 1, no salió ninguno de los otros. Si salió el 3, no salió ninguno de los otros. O sea, esos sucesos elementales entre sí son mutuamente excluyentes. O ocurre uno o ocurre el otro. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poco de frecuencias de ocurrencias de sucesos. En la diapositiva 20 tienen esta tablita que dice que se encuestaron 50 familias y se les consultó cuántos hijos tenían. Entonces, estos son los resultados de las 50 familias. Entonces, si uno mira un resultado, un experimento de este tipo, eso es muy difícil de mirar. Uno tiene que resumir la información. Uno puede mirar que hay muchos unos, que hay muchos dos, que hay algunas con 0, hay un 7, nos llama la atención esas cosas. Pero para que nosotros podamos sacarle el jugo a esa información hay que resumirla, y se resume en forma de una tabla. Como procesamos la información, la resumimos. Entonces, nuestro resumen va a ser el número de hijos que tienen las familias y la cantidad con la que se da. Para eso hay que tomarse en algún momento de hacer el recuento. Esperen que veo. El link de esta clase me lo mandé por Campus, Michelle. No sé si no, el campus foro unidireccional lo deberían poder recibir. Si no, entren en el campus y suscríbanse. Creo que tiene suscripción forzosa, o sea que deberían recibir esos mensajes de los que yo mando por foro unidireccional. Bueno, resumimos la información. Tenemos, esto hay que hacerlo tranquilamente, hay que poner de 0 hasta 7 y contar 2, una vez, 2 veces, etcétera, ¿no? Y hay que ir poniendo. Una vez que hicimos todo el recuento, nos encontramos con que con 0 hijos hay 4 familias, 1, 2, 3 y 4.
Con un solo hijo hay 9 familias, con 2 hay 12, etc. Esta distribución de frecuencias nos permite ver gráficamente a un golpe de vista, por ejemplo, cuál es el número que más se repite. Es el 2, tenemos 12 familias con 2 hijos, y tenemos 4 con 0 y una sola familia con 7. Lo lógico es que las mayores frecuencias estén acá por el centro. Y esto es lo típico de estas sociedades occidentales que tienen en general 2 hijos y no más de 2. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que sumar estas frecuencias? ¿No? Si sacamos la información de acá. Obviamente. 50. Claro, el Muy total bien. de... ¿Cómo? Michelle, ya estás matriculada, supuestamente. Todos los que están se incluyeron en el guaraní deberían ya estar matriculados. Bueno, obviamente, claro, tiene que sumar 50 porque eran las 50 familias. ¿Puse el total? Sí, acá está. Esperen. Antes de poner 50. Miren esto. Supónganse que tengo otro estudio y las frecuencias observadas son esas. 8, 18, 24, 20, 16, 8, 4 y 2. ¿Qué observan entre una y otra? En diferencia en distribución de frecuencias. Es el doble. Bien, ¿qué es el doble? Emanuel, perdón, vos debes ¿estás seguro? Te inscribiste en la Comisión 14, tienen que inscribirse en una de práctico y en una de teórico. Averigua esa inscripción. Lo que pasa es que nos tienen que matricular, o sea, nosotros nos inscribimos y nos podemos matricular solo en la de práctico. La de TP nos tienen que matricular Hugo, puede ser. Bueno, eso mándenle, los que tengan problemas, mándenle un mail a Hugo Granchetti. Claro, eso es lo que pasa. Dale, listo. Bueno, claro, si ustedes observaron, cada uno es el doble del otro. Entonces, ¿hay una diferencia en distribución de frecuencias? En realidad no. Lo que hay es una cantidad diferente en el total. Entonces, si uno piensa en estas frecuencias, no alcanza solo con decir cantidad, porque si el número total de repeticiones o de unidades experimentales encuestadas, acá la unidad experimental sería la familia, no alcanza con la cantidad. Entonces necesitamos una medida más objetiva, que es la siguiente: definir lo que se llama, o sea, para independizarnos del tamaño de muestra, definir la frecuencia relativa. Entonces definimos la frecuencia relativa de un suceso A, nuestros sucesos serían los números de hijos, como la frecuencia absoluta dividido el n. Entonces fíjense, si uno para cada valor de estos elementos del espacio de resultados, que es el número de hijos, que después lo llamaremos variable, hace este cociente, 4 dividido 50 es 0,08, y 8 dividido 100 también es 0,08. Entonces, con esta distribución de frecuencias relativas, nos independizamos del tamaño total del experimento. Entonces, nosotros ya sabemos que hay un 8%, 0,08 multiplicado por 100 nos da un porcentaje. Muy bien, la frecuencia relativa va a ser la misma, Rafaela, exacto. Porque eran equivalentes estos experimentos, solo cambiaba el total. Tienen la misma frecuencia relativa, porque si multiplicamos por 2 el numerador y por 2 el denominador, obviamente que el cociente va a dar el mismo. Entonces, ya en ambas, un 8% del total de las familias tienen 0 hijos, un 18% 1, y así sucesivamente. O sea que la frecuencia relativa multiplicada por 100 es el porcentaje que a lo mejor nos resulta más fácil de pensarlo. ¿Cuánto tiene que sumar esta frecuencia relativa? 1. Muy bien, 1, exactamente, porque es el 100%, ¿ok? Suma 1. Propiedades de estas frecuencias relativas. La frecuencia relativa es un número entre 0 y 1. Obviamente, si se dio 0 veces, 0 dividido el n va a ser 0, y si se dio el total de las veces un resultado, ese total sobre el total va a ser 1 o el 100%. Es un número entre 0 y 1. La frecuencia relativa del espacio de resultados es 1. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa que en un dado que salga un número entre 1 y 6? Y va a ser 1, porque seguro que va a salir un número entre 1 y 6 si yo tiro el dado. ¿Ok? Algún número entre 1 y 6. Su frecuencia relativa es 1. Es el suceso cierto, porque se va a dar siempre. Y algo interesante, si A y B son mutuamente excluyentes, la frecuencia relativa de esa unión es la suma de las frecuencias relativas de ambos sucesos por separado. Por ejemplo, yo quiero ver cuál es la frecuencia relativa
de que tenga una familia que tenga 2 o 3 hijos. El O está acá. A unión B. 2 o 3. ¿Cuál es la frecuencia relativa de 2 o de 3? Es el 24% de los que tienen 2 hijos más el 20% de los que tienen 3. Es un 44%. ¿Ok? Sería lo mismo que decir 12 más 10 sobre 50 o 24 más 10 sobre 100. ¿Ok? Hay un 44% que tienen 2 o 3 hijos. Directamente se suman. Vamos a ver algo más sobre eso de la suma. ¿Vamos bien hasta acá? Sigo. De la frecuencia relativa, lo lógico es pasar a probabilidad. Y la probabilidad es un concepto tan inherente a nosotros que se da por definición por axiomas. Entonces se dan determinados axiomas de lo que es la probabilidad. Y son esos axiomas, uno los tiene más intuitivamente incorporados de los que puede reconocer, y después lo vamos a ver. Fíjense que la definición axiomática de probabilidad son prácticamente los mismos que la frecuencia relativa. Probabilidad de A, de un suceso A, es un número entre 0 y 1. Probabilidad de que se dé algún elemento del espacio de resultados es 1, porque es el 100% de las veces se va a dar, es el suceso cierto. Y si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la A unión B es la suma de las probabilidades. Así como en la frecuencia relativa era la suma, para la probabilidad también. Si hay un número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad de A es el número de casos favorables al suceso A sobre el número de casos posibles. Si hay un número finito de resultados igualmente probables, número de casos favorables sobre casos posibles. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver más con los ejemplos. Entonces son los axiomas de probabilidad. Y vamos a ver ciertas propiedades de esta probabilidad. La probabilidad del suceso imposible es 0. O sea, la probabilidad de un suceso que es vacío es 0. O sea, no se va a dar nunca. Tiene 0 probabilidad de ocurrencia. La probabilidad del complementario A' es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esta la vamos a demostrar ahora en un cuadrito, basados en estas propiedades. Y si A está incluido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Fíjense que, después vamos a ver un ejemplo más sobre esto, fíjense que esto era la probabilidad de la unión si los sucesos eran mutuamente excluyentes. Y esto es la probabilidad de la unión si A y B son dos sucesos cualesquiera. Y después vamos a ver con un ejemplo dramático porque hay que restar la probabilidad de la intersección. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre frecuencia relativa y probabilidad? Si yo tiro el dado una cantidad de veces, la probabilidad, por ejemplo, la frecuencia relativa que se dé el número 6 es la cantidad de veces que se dio el 6 sobre la cantidad total de tiradas que hice. ¿Pero qué sería la probabilidad? Para que yo pudiera calcular la probabilidad tendría que hacer el experimento infinitas veces. O sea, la frecuencia relativa tiende a la probabilidad cuando la cantidad de veces que hago el experimento tiende a infinito. En el infinito la frecuencia relativa es una probabilidad. Decime, ¿quién quería preguntar algo que me apareció ahí? Bueno. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta, pero no sé si le parece. Decime. Si A y B son dos sucesos cualquiera, ¿sí? Tengo que restar la intersección de ambos, la probabilidad de la intersección de ambos. Sí. Pero eso quiere decir que A y B también pueden ser mutuamente excluyentes. Claro, si son mutuamente excluyentes, A y B, como A y A' o los que vimos antes, la probabilidad de unión es la suma de las probabilidades. Porque y esa resta... Esta vale siempre, pero acordate que si eran mutuamente excluyentes, la intersección era un conjunto vacío. O sea que le estarías restando un 0 acá. Claro, sí, genial. La cuarta propiedad sería si no son mutuamente excluyentes. Cualquiera. Si son mutuamente excluyentes también sirve, porque le estás restando un 0. Porque si son mutuamente excluyentes, es verdad, sí. Claro, o sea, la intersección es... Exacto. Esta vale siempre. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ¿ok? Probabilidad sería como una frecuencia relativa cuando uno hace infinitas veces un experimento. Vamos a demostrar
con estas premisas nada más, que la probabilidad de A' es 1 menos probabilidad de A. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, A y A' son mutuamente excluyentes, porque ya habíamos dicho, ¿no? Que si ocurría A', no ocurría A. Son mutuamente excluyentes. A unión A', recuperábamos todo el espacio de resultados. Es el espacio de resultados. A unión A' es el espacio de resultados. Vamos a ir ahora, con estas dos cosas vamos a ir acá. De 2, la probabilidad de S es 1, porque de la definición axiomática la probabilidad de S es 1. Y de 3, si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. O sea, la probabilidad de A unión A' es la probabilidad de S. Pero como son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A unión A' es la probabilidad de A más la probabilidad de A'. Este 1 es porque es la probabilidad de S. Y de acá, si yo quiero despejar la probabilidad de A', va a ser 1 menos la probabilidad de A. ¿Se entendió? Lo pueden poner en el orden que quieran. Pueden poner probabilidad de A unión A' es probabilidad de A más probabilidad prima, y a su vez es S porque la unión es S, y como son mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades, o sea, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, es 1 porque es la probabilidad de S, y de ahí se despeja. ¿Se entendió? Solo con estas premisas, y sabiendo que son mutuamente excluyentes, y que la unión es el espacio de resultados, con esto deducimos la propiedad de la probabilidad del suceso complementario. ¿Ok? Bien. Volvemos a nuestros sucesos, el dado y los sucesos que habíamos definido. Si yo les pregunto, ¿con qué probabilidad se da cada número del dado? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál es la probabilidad que salga el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5? La probabilidad que salga alguno de los números. ¡Ay! ¿Por qué me apareció? Un sexto. Sí. Un sexto. Antes de que apareciera, bien. Sí, seguro, antes de que apareciera. Es un sexto. Bueno, es un sexto. ¿Saben por qué? Ustedes tienen que, para decirme que es un sexto, ustedes interiormente tienen un montón de conceptos que no sabían, y son los que más o menos que acabamos de enunciar. Vamos a justificarlo con las propiedades que vimos. El espacio de resultados S está constituido por 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes, ¿verdad? Lo que dijimos hoy, que estaba recuadrado en unas diapositivas antes. A cada uno de esos lo podemos llamar S sub I, o sea, lo cientificamos. S sub I es, acá I vale 1, S sub 1. Acá I vale 2, la ubicación, no porque sea un 2, porque está ubicado en primero, segundo, tercero, hasta sexto lugar. S sub 1, S sub 2, S sub 3, etc. Lo llamamos S sub I. Todos son equiprobables, todos están de acuerdo. ¿Qué quiere decir equiprobables? Todos tienen la misma probabilidad de salir, porque si el dado no está cargado, que salga el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene la misma probabilidad de salir. Puede caer sobre cualquiera de las 6 caras el dado, si no está cargado. Y además, la probabilidad de S es 1 por la definición axiomática, la propiedad 2 de la definición axiomática de probabilidades. Entonces, vamos a unir todo eso. La probabilidad de S es la probabilidad de S1 más la de S2, etcétera, porque son todos mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión, como S es la unión de estos 6 sucesos, la probabilidad de S es la suma de esas probabilidades. Y fíjense que acá vamos a empezar a introducir el símbolo, como se van a cansar de usarlo, que se llama sumatoria. Esto es una letra griega mayúscula, sigma, y con eso indicamos que vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Todas estas probabilidades. O sea, todo esto que acá lo redujimos a puntitos, está escrito acá. Vamos a sumar desde que I vale 1 hasta que I vale 6. ¿Quién es I? Este subíndice que identifica a cada uno de los elementos. O sea, vamos a sumar las probabilidades de los S sub I desde que I vale 1 hasta que I vale 6. Pero todos tenían la misma probabilidad, todas las probabilidades de S sub I son iguales. Entonces, si todos estos son iguales, estamos sumando 6 veces el mismo número. Y cuando ustedes suman tantas veces un número, ¿qué es? Es lo mismo que multiplicar ese número por la cantidad de sumandos. Quiere decir que estas probabilidades de S sub I las vamos a multiplicar por 6. Porque la probabilidad de cada uno la multiplicamos por 6 porque la sumamos 6 veces porque son todas iguales. Y eso vale 1 porque es la probabilidad de S. Definición axiomática de probabilidad. Entonces de esta podemos despejar cuánto vale la probabilidad de cada S sub I.
El 6 pasa dividiendo, vale un sexto. O sea que para que ustedes digan un sexto, tienen que haber pensado o acudido a los conceptos de que es la unión de todos mutuamente excluyentes, que todos tienen la misma probabilidad y que la probabilidad de las 6 probabilidades sumadas es lo mismo que multiplicarla por 6, y que la probabilidad de S vale 1. Todo eso sin saberlo, lo tuvieron que aplicar para decir que era un sexto. ¿Ok? Vamos a definir A unión B. A unión B es esto, A unión B. Es el 1 porque está en A, es el 2 porque está en B, es el 3 porque está en A, es el 4 porque está en los dos, y es el 6 porque está en B. Esperen que alguien quiere escribir en el chat. ¿No entendí por qué un sexto? ¿Por qué no entendiste que era un sexto? A ver, Barceló. ¿Qué parte no entendiste de un sexto? Esta cuenta, si yo te decía qué probabilidad tiene cada elemento del dado de salir, ¿no hubieras pensado en un sexto? 1 sobre 6, ¿no? Bueno, si no, fíjate, volví a leer esto, ¿eh? Son 6 sucesos que tienen todos la misma probabilidad, son todos mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, esa probabilidad de la unión es 1 porque es el espacio de resultados, y como son 6 veces multiplicada la probabilidad de cada uno, despejando es un sexto. Volvé a mirar lo que dijimos, después cuando quede la clase grabada, volvé a escucharlo. Vas a ver que es razonable de pensar que es un sexto. Bueno, vamos a ir ahora a lo de la unión. A unión B dijimos que era el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. B estaba incluido en A, entonces la unión recupera el continente, el A, el más grande. Entonces fíjense que la probabilidad de unión B es la probabilidad de que se dé alguno de estos elementos. O el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 6. Y la probabilidad de cada uno es un sexto. Entonces es un sexto más un sexto más un sexto, o bien un sexto multiplicado por 5, porque todos tienen la misma probabilidad. Y un sexto multiplicado por 5 es 5 sextos. Ahora fíjense que eso es 5 casos favorables al suceso A unión B, de acá adentro, sobre 6 casos posibles. ¿Se entiende? Los casos favorables al suceso A unión B definidos sobre este espacio de resultados son estos 5. El único que no está acá es el 5. ¿Eh? Son 5 elementos, justo el número 5 no está porque no pertenece ni a A ni a B. Entonces tenemos 5 casos favorables a A unión B dentro de este espacio de resultados sobre los 6 posibles. Y acá sí podemos decir favorables sobre posibles, porque todos tenían la misma probabilidad de salir. Después lo vamos a ver más adelante también con lo de las bolitas. El otro ejemplo que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa si yo en vez de... Acá es lógico. PDS va a valer 1, claro, sí, PDS es 1 porque es la definición axiomática número 2 de probabilidad. PDS vale 1. Fíjense que está en la diapositiva anterior. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo hubiera dicho probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B? Hubiera dicho probabilidad de A es 4 sobre 6, probabilidad de B es 3 sobre 6. Y si hacía 4 sobre 6 más 3 sobre 6, 7 sextos. Oh my God, entonces, 7 sextos da una probabilidad mayor que 1. Acuérdense que la probabilidad por definición axiomática primera era un número entre 0 y 1. ¿Por qué el error? ¿Por qué lo trágico de que me haya dado un número mayor que 1? Porque yo apliqué probabilidad de unión B, la suma de las probabilidades, sin tener en cuenta que A unión B, sin tener en cuenta que A y B tienen elementos comunes. Entonces, ¿qué pasó cuando yo sumé las probabilidades? Con la probabilidad de A sumé la probabilidad de estos 4 elementos. Y con la probabilidad de B sumé la probabilidad de estos 3 elementos. ¿Pero qué pasó? La probabilidad de 2 y la probabilidad de 4 la sumé 2 veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso es distinto de los 5 sextos que era la probabilidad real de probabilidad de A unión B. Entonces, si A y B tienen elementos comunes, tengo que ver cuántos y cuáles son esos elementos comunes, que eran el 2 y el 4, para corregir esas probabilidades sumadas en las cuales yo sumé 2 veces la probabilidad del 2 y la probabilidad del 4, porque era la intersección.
La sumé en la probabilidad de A y en la de B. La sumé 2 veces. Por eso tengo que corregir restando la probabilidad de A intersección B. Esperen que alguien preguntó algo. Muy bien, se resta la intersección, Lourdes, exactamente. Entonces, ante la duda, nunca piensen al toque en esta fórmula. Piensen en que la probabilidad de A unión B es probabilidad de A más la probabilidad de B menos la de intersección. Si resultaran ser mutuamente excluyentes, la intersección les va a dar un conjunto vacío y le restan un 0, no pasó nada. Pero si se olvidaron, pueden tener aberraciones como esta, que les dé un número, por ejemplo, mayor que 1. Entonces, probabilidad de A, es verdad que era 4/6, 4 sobre 6. Probabilidad de B, era cierto que eran 3/6, 3 casos favorables sobre 6 posibles. Pero en la intersección, que son 2 casos sobre 6, el 2 y el 4, tengo que restarla de la suma de las probabilidades. Y ahora sí me dio el 5/6 que me había dado antes. ¿Está bien? Bueno, vamos a bolita. Salgamos del dado, vamos a bolita. Porque ahora nos va a venir bien para ver otro tipo de conceptos, que es cuando uno hace un suceso condicionado al otro. Vamos a ver. Esto es una urna, esta es lo tiene en la diapositiva 37, es una urna que tiene 12 bolitas en total. Si las cuentan, 3, 6, 9, 12. Y tienen distintos colores. Hay 5 amarillas, hay 4 rojas y hay 3 verdes. Si suman eso, son las 12 bolitas en total. Entonces, extraen al azar. Lo tengo en una urna, meto la mano y saco al azar. Todas las bolitas son equiprobables, porque yo de las 12, todas tienen la misma probabilidad de salir. O las puedo tener numeradas y saco de un bolillero un número, o meto la mano, mezclo y saco. Siempre va a ser al azar. Lo que no son equiprobables son los colores. Entonces, si ustedes pensaran un espacio de resultados con color amarillo, color rojo y color verde, esos sucesos no son equiprobables porque están en distinta proporción, pero las bolitas sí son equiprobables. Entonces, la probabilidad de que salga un amarillo es la probabilidad de que salga 5 amarillas de entre las 12 totales, porque las bolitas son equiprobables. La probabilidad de que salga rojo son 4 favorables a rojo sobre 12 en total. Y la probabilidad de que salga verde son 3 verdes sobre 12 totales. Y ahí tienen la probabilidad de los colores. Ven que la probabilidad de los colores no son equiprobables, pero sí lo son las bolitas. O sea, de bolitas sí podemos decir cantidad de casos favorables a un color sobre cantidad de casos posibles, porque las bolitas son equiprobables. Por supuesto que si nosotros sumamos esas 3 probabilidades, nos va a dar 1, porque es el suceso cierto que extraeremos uno de los 3 colores. O sea, la probabilidad de que salga amarillo o rojo o verde tiene que ser 1, pues si sacamos una bolita, seguro va a ser de uno de esos 3 colores. Como los colores son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que salga, por ejemplo, verde o rojo es la probabilidad de verde más la probabilidad de rojo, que son 7/12. Probabilidad de verde, 3, más probabilidad de rojo, 4, son 7 sobre 12, por ejemplo, porque son mutuamente excluyentes. Ahora la experiencia, o sea, sacar una sola bolita no es muy interesante, pero sí puede ser un poco más interesante sacar 2 bolitas. Entonces acá tenemos 2 posibilidades distintas. O bien, sacamos una bolita, miramos qué color sale, la volvemos a colocar y sacamos otra y vemos qué color sale, o bien, sacamos una bolita, no la reponemos y sacamos otra. Esos se llaman experimentos sin reposición, perdón, con reposición en el primero o sin reposición. Entonces no es lo mismo extraer, reponer y volver a extraer que extraer y no reponer, porque van a cambiar las probabilidades, porque puede cambiar lo que sucede en la urna. Entonces, si reponemos sucesos con reposición, la segunda extracción no importa lo que salió en la primera, porque cuando nosotros miramos, salió un color amarillo, la volvemos a poner y volvemos a sacar otra, la probabilidad de la segunda extracción va a ser la misma que la primera, porque todo volvió al estado inicial. Entonces serán sucesos independientes unos del otro. Entonces calculemos la probabilidad de que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda. Entonces, de las diapositivas 51 y 52,
Amarilla en la primera, amarilla en la segunda es 25 sobre 144. Déjenme pasar esperen, a ver. Quiero pasar a la 51 y a la 52 de acá, porque quiero mostrarles. ¿Cuánto dije? Acá, no. Esperen un cachito, acá. Eso vamos a ver que se llama independiente, fíjense. El primer cuadro denota las formas de obtener una bolita cualquiera, el segundo, las formas de obtener una cualquiera en la segunda extracción. Fíjense. Cuando yo meto la mano en la urna por primera vez, tengo 12 posibilidades. Puedo sacar alguna de estas 12. Si yo la vuelvo a poner, en la segunda vez puedo obtener esas mismas 12 puedo sacar. Entonces, ¿cuántas formas diferentes de combinaciones entre amarillas, rojas, verdes y los mismos colores tengo? 144 formas diferentes. Las 12 primeras de la primera extracción con las 12 de la segunda, porque vuelven a la urna. Ahora, si yo quiero ver cuántas formas distintas tengo de obtener amarilla en la primera o amarilla en la segunda, ¿cuántas amarillas tengo para la primera? 1, 2, 3, 4, 5. Y si repuse, ¿cuántas amarillas puedo sacar en la segunda? Otra vez 5, porque la amarilla volvió a la urna. Entonces tengo 25 formas diferentes de obtener amarilla en la primera y, intersección, amarilla en la segunda. Entonces es lo que tenemos acá. Amarilla en la primera y amarilla en la segunda son 25 dividido las 144 totales. ¿Está bien? Pero a su vez, ¿de acuerdo? Casos favorables, 25. Casos posibles, 144. Pero a su vez, la probabilidad de amarilla dijimos que era 5/12, porque era 5 de 12. ¿Sí? Esperen un cachito. Vuelvo a la presentación. Eran 5 de 12. Entonces, vuelvo acá. Esperen. Bueno, me apuré. Eran 5 de 12. Y fíjense que 25 sobre 144 es lo mismo que 5/12 por 5/12. ¿Sí? 5 por 5, 25, 12 por 12, 144. O sea, que calcular probabilidad amarilla en la primera y amarilla en la segunda, si yo repuse, va a ser la probabilidad de amarilla en la primera multiplicada por la probabilidad de amarilla en la segunda, porque son independientes. Entonces, de ahí va a salir una propiedad que dice que la probabilidad de... qué raro que no lo haya escrito, bueno, falla mala mía. La probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda es la probabilidad de amarilla en la primera por la probabilidad de amarilla en la segunda porque son independientes. O sea, ahí tienen la propiedad que dice probabilidad de A intersección B, si solo si son independientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? O sea, que si son independientes, en este caso independiente fue que repuse, por eso la segunda extracción no se enteró de lo que pasó en la primera, no le pasó nada a la segunda extracción, porque hubo una reposición. Entonces, si son independientes, la probabilidad de la intersección de los dos resultados es el producto de las probabilidades de cada uno por separado. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa. Después igual vamos a ver un ejemplo con lo de independencia, vamos a volver sobre la independencia en nuestro último ejemplo. Está bien, tenemos todavía una hora. Si no reponemos, la situación cambia dramáticamente, porque si yo saqué una bolita y no la repuse, cambia, porque hay una menos del color que salió y porque hay una menos en la urna. Entonces vamos a ver. Ahora, la probabilidad que salga amarilla en la segunda dependerá de lo que haya salido en la primera. La probabilidad de amarilla en la primera sí son 5/12, porque en la primera extracción tengo este estatus. 5, 4 y 3, 12 en total. La probabilidad de amarilla son 5 sobre 12. Pero si yo saco y tengo una amarilla menos, voy a tener una amarilla menos y una menos en el total. Entonces, la probabilidad de amarilla en la segunda, eso se escribe así. La probabilidad que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda va a ser la probabilidad de que salga amarilla en la primera, pero esto va a estar multiplicado por la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera. Esta liñita, este dado que, lo van a ver bastante en la cursada, mucho, porque es el suceso condicional.
Esto va a ser la probabilidad del suceso amarilla en la segunda condicionado a que salió amarilla en la primera. La condicionalidad no necesariamente es cronológica. También lo van a ver después, ahora lo vamos a ver en la tablita que vamos a ver, que también la condicionalidad puede ser una probabilidad condicionada a un subgrupo, a una subpoblación de la población total. Acá mi subgrupo es que salió amarilla en la primera, o sea, acá sí está condicionando una cosa cronológica, porque yo saqué amarilla en la primera y ahora me cambió todo lo que pasa en la urna, ¿sí? Esto se lee. La probabilidad de que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda, si no se repuso la primera, es igual a la probabilidad de que salga amarilla en la primera multiplicada por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera. Dado que condicionado a que se sabe que salió amarilla en la primera. Entonces, de nuevo, amarilla en la primera y amarilla en la segunda, probabilidad de amarilla en la primera, esperen que alguien pregunta. Esperen, ¿cómo sería? Bien, ahora lo vamos a calcular. Está bien, me alegra que se lo pregunten, porque ahora viene. Bien. Ok, entonces amarilla en la primera y amarilla en la segunda es amarilla en la primera por probabilidad de amarilla en la segunda, dado que será amarilla en la primera. Bien, la primera ya sabíamos que era 5/12. La probabilidad amarilla en la segunda, dijimos que teníamos una amarilla menos, 4 casos favorables, sobre un total de una menos, 11 en vez de 12. Entonces, si hacemos esa cuenta, da 20 132avos, que es distinto de 25 144avos. Y esto se llama probabilidad condicional. Observemos que esta fórmula importante no invalida la independencia. Fíjense, si yo hubiera sido con reposición, la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que hubiera salido amarilla en la primera, ¿qué hubiera sido? Hubiera sido lo mismo que amarilla en la primera, porque ahora ya no me pasaba a 4/11. Ahora volví a ser 5/12. Porque si yo tenía 5/12 en la primera, volví a poner la amarilla, para la segunda, dado que salió amarilla en la primera, va a volver a ser 5/12. O sea que la probabilidad del suceso condicional, si hay independencia, es lo mismo que la probabilidad del suceso haya dado o no se haya dado el que condiciona. Porque no importaría lo que salió en la primera. Y queda, en definitiva, queda el producto de las probabilidades. Pues si ustedes esta fórmula la reducen a esto, si hubo independencia, la probabilidad de A en la segunda, dado que salió A en la primera, hubiera sido A en la segunda. Entonces hubiera sido probabilidad de A en la primera y A en la segunda, hubiera sido probabilidad de A en la primera por probabilidad de A en la primera. O sea, queda así. Probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Sí y solo sí, A y B son independientes. ¿Por qué? Porque, miren, me faltó ponerles una cosa, lo puse con amarilla. Acá hubiera sido probabilidad de A, si hubiera sido una probabilidad condicional, sin importar, digamos, sin pensar que son independientes, hubiera sido por probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Pero si son independientes, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. O sea que queda el producto de las probabilidades. ¿Está bien? Me faltaría ponerles, bueno, no voy a escribirlo ahora porque voy a perder tiempo. O si se los escribo, esperen. Déjenme ver. Acá hubiera sido, esperen, les voy a copiar esto y lo voy a escribir acá. Acá hubiera sido, esperen, probabilidad de B dado A. ¿Bien? Entonces, si son independientes, la probabilidad de B dado A es probabilidad de B, por eso queda esto. Se los voy a poner, control X, se los voy a poner acá. ¿Está bien? Si son independientes, probabilidad de B dado A queda, me queda un punto ahí. Me queda probabilidad de B. Entonces se reduce a, cuando son independientes, esta es igual a la probabilidad de B. ¿Está bien? Bueno. Si
son... Les prometo que no voy a tener... Si son independientes, probabilidad de B dado A, control copy, es igual a la probabilidad de B. Entonces queda así, ¿ok? Bien. Bueno. Perdonen. Ahora ya está. Ahora quedó escrito por lo menos. Si lo escribo así, sin saber si son independientes, probabilidad de intersección B es probabilidad por probabilidad de B dado A. Pero si son independientes, probabilidad de B dado A es probabilidad de B y queda reducido esto si son independientes. Nunca supongan independencia, menos que se declare enunciado. Si dudan, escriban esto. Si esto llega a ser igual a la probabilidad de B es porque son independientes. Pero nunca se manden al producto de probabilidades de los sucesos solos, sí que alguien les haya dicho en el enunciado del problema que son independientes, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que cuando eran mutuamente excluyentes o no. La fórmula completa cubría todo, que fueran o no fueran mutuamente excluyentes en cuanto a la probabilidad de la unión. Acá también, esta cubre todas las posibilidades. Profe, creo que está muteada. Ahora está. Sí, yo no escucho nada. Ahora sí. Tuve un corte, una desconexión. ¿Ahora todos están? Sí, ahora volvimos. Sí. Sí. Bueno, vamos a un ejemplo más interesante. Esta es una encuesta. Acá se encuestó a 200 personas, 100 mujeres, 100 hombres. Y se les preguntó si fumaban o no fumaban. Y por supuesto, se registró el sexo, mujer, hombre. Entonces, ¿para qué? ¿Se puede volver a la diapositiva anterior que modificó? Esta sí. ¿Quieren tenerla? ¿Se perdió acá? Acá. Lo que quedaba era esto, entonces. Lo que les dije es, nunca se reduzcan a independencia a menos que en el enunciado se diga que son independientes. Entonces, ustedes siempre piensen en la fórmula completa. Si llegan a ser independientes, probabilidad de B dado A resultará ser igual a probabilidad de B y quedará como el producto. Pero nunca lo supongan a menos que se les diga que son independientes. Les decía que era como en el de A unión B, considerar la resta de la probabilidad de intersección. Siempre piensen en eso. Si la probabilidad de intersección es 0 es porque son mutuamente excluyentes. Acá lo mismo. Si probabilidad de B dado A es probabilidad de B, es porque son independientes. Así que la probabilidad de intersección quedará reducida, pero solo cuando sean independientes. ¿Está? Bien, vamos a este ejemplo entonces, esta encuesta. ¿Por qué uno querría hacer una encuesta de este tipo? ¿Qué me puede interesar en una encuesta de este tipo? Obviamente que podría ser si los varones fuman más que las mujeres o las mujeres fuman más que los hombres. Si les pregunto el suceso del tabaquismo y el sexo, puede querer que quiera asociarlos. Los resultados, ustedes tendrían 200 resultados acá. Mujer fuma, mujer no fuma, hombre no fuma. El resumen de esa información se vuelca en una tabla de este tipo. Estas tablas se llaman tablas de contingencia. Estas tablas se llaman tablas de contingencia, ¿ok? Donde esta es una tabla de 2 por 2. 2 filas por 2 columnas. Entonces acá tengo toda la información posible. Ya sé que de 200 hay 20 que son mujeres y que fuman. Hay 80 que son mujeres y no fuman. Hay 40 que son hombres que fuman y 60 que son hombres que no fuman. Hay un total de 100 mujeres, 100 hombres y hay un total de 60 personas que fuman y 140 que no fuman independientemente del sexo. ¿Está bien? De estas van a haber un montón, y a veces resultados de algunos problemas lo pueden volcar a una tabla de contingencia para pensarlo más fácil, porque uno tiene una visión más fácil si mira una tabla de contingencia. Entonces ahora fíjense, ¿cómo podemos ver si hay más mujeres que fumen o hombres que fuman? Acá nos interesan las probabilidades condicionales. Entonces fíjense, calculemos la probabilidad de que sea mujer, que fume dado que es mujer. Acá tenemos una probabilidad condicional. La probabilidad de que fume dado que es mujer. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros estamos, para calcular esta probabilidad, restringiendo nuestro espacio de resultados a la subpoblación de mujeres. Dado que sea mujer, quiere decir que vamos a separar a las 100 mujeres del total de los 200. En este momento, esta fila no cuenta, no corre hombres, corre solo las mujeres, porque fuma dado mujer. Y cuando uno restringe ese espacio de resultados para calcular una probabilidad condicional, lo que se restringe son los casos posibles, porque ahora no son los 200, son las 100 mujeres. Entonces, del total de 100 mujeres, contamos cuántas son las que fuman. 20. 20 sobre 100 es 0,20. O sea, hay un 20% de mujeres que fuman. ¿De acuerdo? Restringimos el espacio de resultados. Ahora, si queremos comparar, calculemos la probabilidad de hombre, perdón, que fuma dado que es hombre. Entonces, hagamos lo mismo con los hombres. Probabilidad que fuma dado que es hombre. ¿Qué quiere decir? Dado que es hombre quiere decir que ahora nos vamos a focalizar en esta segunda fila de la tabla, solo los hombres. Nuestros casos posibles son los 100 hombres. ¿Cuáles son los favorables? 40 que fuman. Probabilidad de fumar, dado que es hombre, 40 sobre 100, 0,40. Entonces, fíjense, de esta información, ahora sí podemos hacer una comparación que sirva. ¿Qué quiere decir? Los hombres fuman el doble que las mujeres, porque un 40% de hombres fuman, pero un 20% de mujeres fuman. En esta muestra, digamos, en esta población de 200 personas. Evidentemente los hombres fuman el doble que las mujeres. O sea que intuitivamente fumar no es independiente del sexo, ¿no? Porque yo sé que si agarro una persona, no sé qué sexo elegí, y es una persona que fuma, me dicen, esta persona que vos elegiste no sabes quién es, no la ves, pero sabes que fuma. ¿Qué me quiere decir? Que hay más posibilidad de que sea hombre a que sea mujer, porque fuman el doble los hombres que las mujeres. ¿Está bien? O sea que el saber que fuma me está condicionando a que yo sé que es más probable que sea un sexo que el otro. ¿Qué pasaría? Esperen, por las dudas. Si yo quisiera calcular al revés, para cuando tengan tabla de contingencia, probabilidad de mujer dado que fuma. Al revés, la condicional al revés. ¿Qué tendrían que hacer? Mujer dado que fuma, se tendrían que restringir acá a los casos favorables que fuman, perdón, los casos posibles de los que fuman. ¿Cuál es la probabilidad de mujer dado fuma? 20 mujeres sobre 60 que fuman. ¿Está bien? Fíjense siempre si se van a ubicar sobre una columna o sobre una fila. Siempre fíjense el que está acá abajo. Acá como es dado mujer, me ubico en esta fila. Acá es dado hombre, me ubico en esta fila. Si hubiera sido al revés, mujer dado fuma, me tendría que ubicar en esta columna. Mujer dado no fuma, me tendría que ubicar en esta columna. ¿Está bien? Siempre piensen si están bien ubicados, en fila o en columna correspondiente. Ustedes también, estas tablas, la pueden tener como tablas de probabilidades. Esta es una tabla de frecuencias, pero pueden tenerla como probabilidades. Supónganse, si la tienen como probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome una persona y sea mujer? 100 sobre 200, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tome un hombre sobre el total? 100 sobre 200, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tomo un individuo del total de esos 200, la probabilidad de que fume? 60 sobre 200, 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tomo al azar sobre esto, si no me condiciona nada, tomo sobre 200, mi total son 200. Si tomo 1 sobre 200, ¿cuál es la probabilidad de que no fuma? 140 sobre 200, 0,7. ¿Está bien? Y acá adentro, ¿cuál es, si yo tomo una al azar de los 200, cuál es la probabilidad de que a la vez sea mujer y fume? Tengo que ver las dos cosas. Acá, estoy en la intersección de mujer y fuma, 20. 20 sobre 200, 0,10. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos, para no decir todo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tomo una de las 200 sea hombre y no fume? 60 casos favorables a hombre y no fuma sobre los 200, 0,3. Y así confeccionamos la tabla en probabilidades. ¿Está bien? Fíjense una cosa. Bueno, acá me adelanté, estaba calculado. Hombre y fuma es 0,2, porque en la tabla de frecuencias era 40 sobre 200, 0,2. Y también, vamos a ver las condicionales. Fuma dado que es hombre. Fíjense que la probabilidad de que fuma dado que es hombre, que era 0,40, no lo tenemos. Bueno, tenemos un 0,40 acá, pero no es fuma dado que es hombre. Las probabilidades condicionales no las vemos escritas en la tabla.
La probabilidad condicional hay que calcularla a partir de las probabilidades que están en la tabla. Por ejemplo, fuma, dado que es hombre, me paro sobre los hombres, dado que es hombre. ¿Cuál es la probabilidad que fuma? 0,2 dividido 0,5. Y 0,2 sobre 0,5 son los 0,4 que había calculado dividiendo frecuencias. ¿Ok? ¿Se entiende? Observar que las probabilidades condicionales no están explícitas en la tabla. Hay que calcularlas. De nuevo, probabilidad de que fume dado que es mujer. ¿Qué hago? Dado que es mujer, me ubico acá. 0,5 son mis posibilidades. Fuma 0,1 sobre 0,5. Y 0,1 sobre 0,5 eran estos 0,2. ¿Está? Bien. ¿Qué pasaría si los sucesos fueran independientes? Ya vemos que no es independiente, no es lo mismo que sea hombre o mujer para analizar el tabaquismo. ¿Qué pasaría si fueran independientes? Se tiene que cumplir la propiedad básica de la independencia que dice, ¿alguien preguntó algo? Ah, no, de antes. Se tiene que cumplir que la probabilidad de intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, para todas las casillas de la tabla. Por ejemplo, probabilidad de mujer y fuma tiene que ser probabilidad de mujer por probabilidad de fuma. Probabilidad de mujer era 100 sobre 200. Probabilidad de que fume, 60 sobre 200. Si yo hago ese cálculo, me da 0,15. Y 0,15 es distinto que los 0,10 que estaban en la tabla anterior. Estos 0,10, perdón. Sí, estos 0,10. Es distinto. Porque ahora, acá no había independencia. Ahora, si hay independencia, me da una probabilidad diferente. Acá está completado todo. Esperen un cachito. Me olvidé por qué puse esto. Ah, no, por multiplicar acá. Probabilidad de mujer acá es 100 sobre 200, porque si selecciono una mujer, son 100 mujeres sobre 200. Lo mismo con probabilidad de fuma. Probabilidad de fuma es 60 sobre 200, el total de los que fuman sobre los 200. Por eso multiplico 100 sobre 200 por 60 sobre 200. Pero 0,15 es la probabilidad de que si seleccionamos un individuo entre los 200, se dé simultáneamente que sea mujer y que fume. Por lo tanto, si necesitáramos una tabla de frecuencias como esta, tendremos que multiplicar por el n, que es 200. Porque 0,15 es una probabilidad, pero si yo quiero una tabla de frecuencias hay que multiplicarla por este total. Entonces, si me dio 0,15 multiplicado por 200, la frecuencia que tendría que ir acá si fueran independientes, en vez de ser 20, tiene que ser 30. Y ahora les pregunto, acá está completada, 30. ¿Por qué es 30? ¿Por qué era? Probabilidad de que sea mujer, 100 sobre 200. Por probabilidad de que fume, 60 sobre 200, 0,15 multiplicado por el total de 200 me da 30. O sea que me tiene que dar 30 mujeres. Ahora la pregunta es, esto decía que tenía que ser para todas las casillas, se tenía que cumplir esto. ¿Tengo que hacer esa cuenta para cada uno de los 4 sucesos de la tabla? Fíjense que esta tabla tiene 4 sucesos. ¿No? No lo dijimos, pero fíjense. ¿Qué pasaría si yo tendría que escribir el espacio de resultados acá? ¿Cuántos sucesos tengo? Mujer y fuma. Mujer y no fuma. Hombre y fuma. Hombre y no fuma. Los demás son marginales. Yo tengo 4 sucesos acá. 4 sucesos elementales. Mujer y fuma. Mujer y no fuma. Hombre y fuma. Hombre y no fuma. Entonces, ¿tengo que calcular cada uno de estos productos para cada uno de los 4 combinaciones de fuma y sexo? No, porque fíjense, una vez que yo calculé el 30 acá, haciendo este producto, y 0,15 multiplicándolo por 200, ya tengo la frecuencia de 30 acá. Las demás salen por diferencia, porque los márgenes no se tocaron. O sea, yo calculo si fueran independientes, pero dado que tengo las 100 mujeres y los 100 hombres, y que lo que se llama prevalencia de fumar es un 60 independiente del sexo, y la prevalencia de no fumar es un 140 independiente del sexo. Entonces completé la tabla teniendo fijos los márgenes.
Si yo tengo fijos los márgenes, este 70 va a ser 100 menos 30. No tengo que hacer de nuevo toda esta cuenta. Este 70 va a ser, este 30 va a ser 60 menos 30. Y este 70 va a ser 100 menos 30. Y automáticamente se completa la tabla. Eso se dice que esta tabla, con los márgenes fijos, tiene un grado de libertad. O sea, con que yo calcule una de las frecuencias de las 4 celdas, las demás ya quedan establecidas. Para las tablas de contingencia, esos grados de libertad, o sea, ese dato que completándolo automáticamente se completa el resto, resultan ser la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1. Si yo tengo 2 filas, 2 menos 1, 1. Si tengo 2 columnas, 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. Con que complete una sola celda, las demás quedan determinadas por su diferencia hacia los márgenes. ¿Se entendió? Si yo hubiera tenido 3 columnas y 2 filas, los grados de libertad hubiera tenido que llenar 2 casillas. 3 menos 1, 2, por 2 menos 1, 1. ¿Sí? Acá con 2 por 2, o sea, 2 por 2, alcanza con llenar una, esta. O sea que si hice el cálculo para esta, los demás se completan. Si hago el cálculo para esta, los demás se completan. Bueno, ya completamos la tabla. Ahora, las frecuencias se calcularon estas bajo el supuesto de independencia. Acá vimos que no eran independientes, acá son independientes porque yo calculé las frecuencias a partir del dato de que fueran independientes. Entonces, se calcularon bajo el supuesto de independencia. Ahora calculemos de nuevo las condicionales. Probabilidad de fumar dado mujer, ahora, fumar dado mujer, ¿cuál es? Es 30, casos favorables, sobre las 100 mujeres. Acuérdense que acá me ubico solo en esta fila. 30 sobre 100, 0,30. Calculemos la probabilidad de fumar dado hombre. Hombre 100 en total, 30 que fuman, 30 sobre 100, 0,30. Fíjense, ahora me dieron lo mismo. ¿Y qué pasa si calculo la probabilidad de fumar, independientemente del sexo? 60 que fuman sobre 200 en total, 0,30. Y fíjense que las tres dan iguales, porque son independientes. Entonces ahora, si a mí me ponen con esta tabla una persona y me dicen fuma, ¿qué? ¿Qué hay más posible? ¿Que sea mujer o hombre? Y nada, no sé, es la misma, porque son independientes. Sabiendo que fuma, no me aporta ningún dato extra a que yo deduzca de qué sexo es. Lo mismo viceversa, porque ahora son la misma. Fíjense que fuma dado mujer es igual a fuma dado hombre, es igual a fuma independientemente de mujer o hombre. Ustedes, en la guía de trabajos prácticos, cuando hagan el ejercicio, no sé si ya alguien tuvo trabajo práctico o no, cuando vayan al práctico, van a tener un ejercicio que era, ¿cuál era? Ah, era el de color de ojos y características de la personalidad. Era, que era egoísta y altruista, no sé qué, y color de ojos, celestes y oscuros. Y entonces le decía que era independiente si tenía que completar la tabla. Entonces ustedes cuando completen la tabla, pero no sé si, no me acuerdo cómo era, si probabilidad de que sea egoísta dado ojos celestes o egoísta dado ojos claros, le va a dar lo mismo. Y ojos oscuros, les va a dar lo mismo porque ya se sabía que eran independientes. Y va a ser igual a la probabilidad de egoísta simplemente. Pero tienen uno que es con un tratamiento. Y las probabilidades condicionales no van a ser lo mismo. Probabilidad de mejoría creo que les da más que dado que recibió el tratamiento o dado que no recibió el tratamiento. ¿Está bien? Eso después lo hacen con los ejemplos que tienen. Ahora las probabilidades son iguales para ambos sexos. O sea, fumar es independiente del sexo. Y es la probabilidad de fumar sin tener en cuenta el sexo. Eso es lo que se llama prevalencia. La prevalencia de un evento es la proporción o probabilidad con que ese evento se da en la población, independientemente en este caso del sexo. O sea que en esta población hay una prevalencia de fumar de 60 cada 200 individuos, de 0,30. O sea, el 30% de los individuos fuma. Recordemos cuando no eran independientes. Fuma dado mujer era 0,20, fuma dado hombre era 0,40. O sea, eran diferentes. Y diferentes a la probabilidad de fumar, que es 0,30. Esto en realidad, como la probabilidad de fumar es 0,30, 0,30 es una especie de promedio de estas dos probabilidades. Es justo el promedio porque son equidistantes, ¿no? Pero es una especie de probabilidades promediadas, la prevalencia sin tener en cuenta el evento acá del sexo. Creo que con esto... Ah, no, está bien. Esto ya está, esto lo vimos porque eran
Esperen, voy a dejar de compartir. Bueno, esto, como ven, es un complemento del PDF. Siempre conviene que cuando ustedes vengan a la clase, la clase que viene va a ser de variable aleatoria discreta. Conviene que le echen una ojeada al PDF antes de venir a la clase, porque así tienen una idea un poco más, ya vienen con una idea sobre lo que vamos a resolver. Hice rapidísimo, me adelanté media hora. Bueno, aprovechemos ahora si quieren hacer alguna pregunta, consulta. ¿Alguien ya tuvo la práctica de esto? Ahora voy a poner el chat, esperen que lo encuentre, ahí está. Yo llegué tarde. No, libro, miren, libro en realidad, hay un libro, se los voy a subir. Se los voy a subir acá al campus, porque tengo el PDF. Es un libro que se llama Elementos de Bioestadística, que lo hicieron Delia Garrido y María Sarchi, que eran las profesoras asociadas, que ya están jubiladas, porque el tiempo pasa para todos, que es un libro que se llama Elementos de Bioestadística. En la facultad lo tienen, pero claro, cuando iban presencial iban a la biblioteca y creo que había unos ejemplares. Se los voy a subir en el formato PDF, creo que va capítulo por capítulo. Se los voy a ir subiendo para que lo vayan viendo. Eso era el desarrollo de la materia nuestra, de bioestadística, la materia de grado de farmacia y bioquímica. Así que ahí tienen todo lo que vamos a ver, lo tienen ahí. Van a tener demostraciones que nosotros no vamos a ver, no vamos a ver muchas demostraciones. Mandaron, esperen, a ver, un grupo de WhatsApp, no sé, eso es de ustedes. Link de Google, bueno, listo, eso ustedes lo ven. Si hay grupos de WhatsApp, lo ven entre ustedes. Yo les voy a subir ese libro en formato PDF para que lo consulten. Hay ejemplos donde están conversados, charlados, tal vez un poco más de lo que nos da 2 horas de clase, porque en una época de bioestadística teníamos el teórico más 3 horas, 2 veces por semana, 3 horas cada vez, así que teníamos mucha más bioestadística de la que ustedes tienen ahora. Bueno, los que no tuvieron la práctica, ¿a dónde suben las clases grabadas? Bien, ahora lo que voy a hacer es, yo cuando cerremos acá la sesión, se va a grabar en el Zoom, y eso se graba en formato MP4. Yo después se los voy a subir a YouTube, al canal de YouTube en forma, digamos, oculta. O sea que yo les voy a mandar a ustedes el link para que entren en ese YouTube que queda esta clase grabada. ¿Está bien? Denme tiempo a que la suba. ¿Algo más? Los trabajos prácticos son ejercicios, no, laboratorio, nada, chicos. Son ejercicios de la guía de trabajos prácticos que la tienen en el campus. ¿Siempre usamos este mismo ID para las teóricas? Sí, sí. Siempre va a ser el mismo de 2 a 4. ¿Qué más? Profe, buenas tardes. Decime, Osvaldo. Yo tengo una duda con un ejercicio que hay en la guía. No sé si lo puedo preguntar ahora o lo tengo que preguntar en la clase de taller. No, si querés en taller. Si querés acá es lo mismo. Lo que pasa es que no la tengo abierta la guía. A ver si es así. Comentámelo a ver si me acuerdo. Es el ejercicio 4 que dice que hay una urna con bolillas blancas, rojas y azules, y me dice que calcule la probabilidad de obtener una bolilla roja, dice que es el triple de obtener una azul, y la probabilidad de obtener una blanca es 1/2. La pregunta que me dice, bueno, me dice que hay 9 bolillas azules, y me dice que calcule el número de bolillas rojas, el número de blancas y el número total de bolillas que hay en la urna. Pero no sé cómo calcular el número de bolillas rojas a partir de los datos que me dan, porque como son una independiente de la otra, no están muy relacionados las cosas para mí. Independiente, no sé si hablar de independencia. Los colores son mutuamente excluyentes, y lo que pasa es que una probabilidad te la da en función de la otra. Claro, yo estaba... Sí. Déjame, porque no lo tengo abierto acá, y algo que quieran que lo abramos, o no sé qué hacer. ¿Paramos la grabación y se los hago, o lo preguntan en el práctico, o se los subo y se los hago, y se los subo? ¿Vos ya tuviste la práctica? No. Bueno. Lo hice con las diapositivas que tenía, entonces me animé a hacerlos a ver si me salía. Bueno. Bueno, hagamos una cosa, para no distraer acá, que es el teórico. Preguntá en la práctica.
Porque seguro algo van a hacer en la práctica, no sé, ¿con quién tenés? Si no, preguntó en la Ni práctica, idea. no importa, ya que no, ¿cuándo tenés? ¿Después de esta? Sí, ahora a Bueno, las 10 y... listo. Hace una cosa, preguntarlo en la práctica. Listo, está Mejor. bien. Está bien. Después para otra vez, yo si quieren tengo a mano la guía y si necesitan algo lo hacemos. Por ahora Está preguntarlo. bien, listo, gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Las clases teóricas, trabajos que se tienen que entregar, no. Acá no tomamos asistencia por el problema también del Zoom, que uno se puede desconectar y no es problema nuestro, no es problema de ustedes ni nuestro. Por eso yo se las dejo grabadas, para que les queden las clases. No se toma asistencia y creo que en la práctica tampoco. Traten de no, lo que sí les digo una cosa, traten de no ir quedándose, porque después cada capítulo que empezamos se apoya sobre el anterior. Entonces, para el que viene van a necesitar probabilidades, van a necesitar concepto de probabilidad condicional, van a usar probabilidades condicionales con variable discreta y con variable continua. Para la binomial, Poisson y normal, que es lo próximo, también. O sea, siempre esto de probabilidades lo van a usar siempre. Listo, es para ustedes, ¿no? Esto, Meet Google, link de la práctica de la comisión. Ok, listo. Eso es para la próxima. No sé si todos tienen el chat ahí a mano. Bueno, traten de no quedarse. Hagan las preguntas que quieran. Manden preguntas al foro de prácticos o de teóricos. Lo mismo les vamos a ir contestando. Pero traten de no ir perdiéndose porque después sí es difícil recuperarse. ¿Ok? Bueno, niñitos, nos vemos el martes que viene si Dios quiere. Ahora se los grabo Muchas gracias, profe. y les mando el link, ¿ok? Bueno, esperen, vamos a lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es voy a parar de grabar. Ahí está, detengo.